Imagina por un instante un escenario que hasta hace algunos años habría parecido descabellado. Imagina barcos llenos de lingotes de oro arribando a los puertos mexicanos, bóvedas del Banco de México rebosantes de billetes y reservas, y un país que durante décadas fue considerado únicamente como el patio trasero de los Estados Unidos, ahora transformado en acreedor poderoso frente al cual incluso Washington debe inclinar la cabeza. No se trata de ciencia ficción ni de un relato futurista. Es la nueva realidad que ya está ocurriendo frente a nuestros ojos y que muy pocos medios tradicionales se atreven a mostrar. México, la nación que fue reducida durante casi un siglo a proveedor de mano de obra barata y de recursos primarios, decidió que había llegado el momento de reescribir su papel en el tablero mundial. Los viejos dogmas que lo encadenaban a la dependencia del dólar comenzaron a resquebrajarse en el preciso momento en que el país tomó la decisión de cambiar sus reservas. En lugar de confiar ciegamente en los papeles emitidos por la Reserva Federal, optó por algo sólido, tangible, indestructible: el oro físico. Ese movimiento, que para muchos analistas internacionales pasó inadvertido, marcó el inicio de un giro histórico que todavía está en desarrollo. La lógica es simple pero poderosa. Mientras Estados Unidos imprime billetes sin respaldo, creando deuda tras deuda y confiando en que su hegemonía política sostendrá el valor del dólar, México apuesta por acumular aquello que no puede ser manipulado con decretos ni degradado por elecciones: el metal precioso que desde hace milenios ha sido el refugio de civilizaciones enteras. Cada lingote que ingresa a territorio nacional significa soberanía, significa poder, significa independencia frente a los caprichos financieros del norte. Y lo más simbólico es que este oro ya no permanece en bóvedas extranjeras como en Londres, Suiza o Nueva York. Ahora regresa a casa, al suelo mexicano, donde alimenta la confianza de inversionistas internacionales que observan sorprendidos el despertar de un gigante. La consecuencia inmediata de esta estrategia es visible. Mientras el dólar se debilita lentamente, arrastrado por la inflación y los déficits históricos, el peso mexicano se fortalece como no lo había hecho en décadas. La moneda que hace 20 años era símbolo de crisis y devaluaciones, hoy es presentada por analistas europeos, asiáticos y árabes como un activo de reserva confiable. Fondos internacionales que antes compraban bonos del Tesoro estadounidense están liquidando esas posiciones para transformarlas en pesos mexicanos. Se trata de miles de millones que cambian de manos y que reflejan un cambio de paradigma. El sur ya no corre detrás del norte, ahora marca el paso. Los asesores financieros más influyentes del planeta ya se atreven a decir en voz alta lo que hasta hace poco era impensable: vende tus dólares, guarda pesos, compra oro y plata, porque el mundo está girando y el epicentro ya no se encuentra únicamente en Wall Street. El dólar, aquel símbolo que durante décadas parecía indestructible, empieza a mostrar fisuras que se multiplican con cada movimiento errático de Washington. Y mientras tanto, el peso mexicano es utilizado por algunos países como moneda de intercambio en transacciones comerciales estratégicas. Ese simple detalle, que puede sonar técnico, en realidad es revolucionario. Implica que el equilibrio económico global se está desplazando lentamente hacia un nuevo orden donde México tiene voz propia. El impacto de estos cambios no se limita al plano económico. También se proyecta en la mentalidad de millones de mexicanos que por primera vez en generaciones sienten que su país puede ser una potencia real. Ya no se habla únicamente del sueño americano. En el norte, el concepto que crece es el del sueño mexicano, una visión en la que la gente no tiene que abandonar su tierra para encontrar prosperidad, sino que puede construirla aquí, con sus propias manos y con sus propios recursos. Esa confianza social alimenta la economía, porque cuando un pueblo cree en sí mismo, multiplica su capacidad de producir, innovar y resistir las tormentas externas. Pero lo más impresionante de este giro histórico es la paciencia estratégica con la que fue ejecutado. Mientras la prensa mundial se concentraba en los escándalos políticos o en las tensiones diplomáticas, México avanzaba en silencio, comprando oro,
reduciendo su exposición al dólar y preparando el terreno para un golpe maestro. Ese golpe llegó cuando el país decidió saldar su deuda externa con Estados Unidos y dar vuelta a la página de medio siglo de subordinación financiera. Lo hizo aprovechando cada ventana de oportunidad. Cada vez que el dólar se debilitaba, México compraba deuda estadounidense a bajo costo hasta que finalmente liquidó todo. Y cuando el balance se inclinó, el mundo entero quedó boquiabierto. Por primera vez en la historia reciente, el país que fue presionado, etiquetado y condicionado como deudor, se transformó en acreedor. La escena era casi surrealista. Washington, con un déficit histórico y un gasto descontrolado, tocando la puerta para pedir ayuda a la misma nación a la que había subestimado durante décadas. México no solo prestó, lo hizo en grande. Primero fueron 34,000 millones de dólares, luego 50,000 millones adicionales, hasta alcanzar más de 80,000 millones que hoy Estados Unidos debe a México. Ese simple hecho es más que una transacción económica. Es un símbolo histórico del cambio de era. Significa que el país que dictaba condiciones ahora debe pagar intereses al país que antes llamaba subordinado. Es la imagen más clara del nuevo mapa de poder que se está dibujando en América del Norte. Y con cada contrato firmado, con cada préstamo otorgado, la balanza se inclina un poco más hacia el sur. Mientras Estados Unidos imprime billetes como si fueran hojas sin valor, México ahorra. Mientras el norte gasta sin control, el sur guarda. Ese contraste es lo que hoy genera confianza. Porque la confianza no se decreta, se construye con hechos. Y los hechos son contundentes. Las reservas mexicanas en oro físico han alcanzado niveles históricos, devolviendo al país una solidez que hace apenas 2 décadas era impensable. Esa seguridad se traduce en estabilidad cambiaria, en la fortaleza del superpeso, en la llegada masiva de inversión extranjera que ya no teme volatilidades descontroladas. El superpeso, como lo llaman algunos analistas, no es un fenómeno pasajero ni un simple capricho del mercado. Es el resultado de decisiones financieras calculadas, respaldadas por activos tangibles y por una política económica que entendió que la riqueza no puede basarse únicamente en papeles sin respaldo. En los últimos años, bancos europeos y fondos árabes han empezado a considerar el peso mexicano como una moneda de reserva, algo que parecía un sueño lejano en tiempos de crisis recurrentes. Hoy es una realidad innegable. Pero el verdadero poder del superpeso no está solamente en su valor frente al dólar, sino en su capacidad de convertirse en moneda de intercambio para acuerdos internacionales. Cada transacción en la que el peso sustituye al dólar debilita la hegemonía que Washington construyó durante más de medio siglo. Y cada paso que México da hacia la diversificación de su comercio representa un muro más que se derrumba en el viejo esquema de dependencia. El punto decisivo de esta nueva etapa llegó con la energía. México descubrió y comenzó a explotar los yacimientos petroleros más grandes del Golfo en los últimos 20 años. Hoy exporta más de 1.300.000 barriles diarios y gran parte de esa producción se dirige directamente hacia Estados Unidos. Si calculamos un precio promedio de $100 por barril, estamos hablando de más de 150 millones de dólares facturados cada día. En un año, esa cifra supera los 50,000 millones. Es un flujo constante de riqueza que no solo alimenta las finanzas públicas, también da a México un poder de negociación que jamás había tenido. Y no se trata únicamente del petróleo propio. México se convirtió en el centro de refinación de buena parte del crudo latinoamericano. Países como Venezuela, Colombia y Ecuador utilizan refinerías mexicanas porque no tienen la tecnología ni la capacidad suficiente para procesar su petróleo. Eso significa que México gana por partida doble, por vender su propio crudo y por refinar el de los demás. Es un modelo de negocio que fortalece aún más la posición del país como jugador estratégico en el mercado energético mundial. Europa también se ha sumado a esta dinámica. España compra barriles mexicanos y paga en euros, lo que diversifica las reservas mexicanas y reduce la dependencia del dólar. Cada contrato firmado en euros o en monedas asiáticas refuerza la transición hacia un nuevo sistema comercial multipolar,
donde el peso mexicano empieza a tener un lugar privilegiado. Así se construye soberanía, no con discursos vacíos, sino con producción, con industria, con estrategia y con resultados. Pero quizá la jugada más grande de México aún está en proceso. El país se encuentra en la antesala de ingresar al bloque de los BRICS, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. La aprobación de estos países ya está sobre la mesa y aunque la invitación formal todavía no se ha hecho pública, los acuerdos bilaterales ya están firmados. Con China, México negocia el intercambio de tecnología energética. Con Rusia, la cooperación en fertilizantes y recursos naturales. Con India, programas conjuntos en biotecnología y farmacéutica. Con Brasil, un corredor comercial terrestre que promete transformar la circulación de productos en todo el continente. El ingreso a los BRICS significaría acceso a bancos de desarrollo independientes del dólar, a sistemas de compensación comercial que no dependen de Wall Street, a acuerdos energéticos multilaterales que fortalecerían aún más la soberanía mexicana. Sería el paso definitivo hacia un futuro donde México no depende de la aprobación del norte, sino que construye alianzas equilibradas con Oriente y Occidente. Ese escenario cambia por completo el mapa geopolítico porque coloca al país en una posición de privilegio que ningún otro en América Latina posee. Mientras tanto, dentro del propio territorio, el efecto social de estas transformaciones comienza a sentirse. Por primera vez en generaciones, miles de migrantes que habían abandonado sus comunidades en busca del sueño americano están regresando. El sueño mexicano empieza a convertirse en una realidad palpable. Industrias en Monterrey, Guadalajara, Querétaro y Tijuana generan empleos bien remunerados. Universidades forman ingenieros y científicos que ya no buscan salir, sino quedarse para aprovechar las oportunidades que florecen en su propio país. El impacto de esta transformación es profundo. Durante décadas, el relato dominante fue que para progresar había que mirar al norte. Hoy el horizonte cambió. Los jóvenes ya no solo aspiran a cruzar una frontera, aspiran a exportar su talento, su conocimiento y sus productos desde México hacia el resto del mundo. El país que alguna vez exportaba únicamente mano de obra barata, ahora exporta energía, tecnología y confianza. Esa es la verdadera revolución silenciosa que está ocurriendo. Washington observa con incomodidad. Los políticos que durante años usaron a México como ejemplo de dependencia, ahora deben admitir que el equilibrio se ha invertido. La nación a la que presionaban con tratados y sanciones es la misma que hoy les presta dinero, les vende energía y les ofrece la estabilidad que ellos mismos ya no pueden garantizar. Esa es la ironía más grande del siglo. La dependencia cambió de dirección. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec dejó de ser un sueño de ingenieros para convertirse en una arteria que late con la cadencia de los trenes cargados. Desde el Pacífico hasta el Atlántico, una línea férrea renacida recorre tierras de viento y sal, conectando puertos que durante décadas miraron hacia afuera sin mirarse entre sí. Ahora cada contenedor que atraviesa la franja angosta del mapa reduce días de viaje, recorta costos logísticos y reacomoda piezas del comercio global. Donde antes un barco debía esperar colas interminables, hoy un tren cruza en menos de una jornada, entregando la mercancía al otro océano con precisión de relojero. Esa eficiencia silenciosa cambia balances de poder sin necesidad de discursos. Los patios ferroviarios se han convertido en escenarios de una coreografía económica. Grúas articuladas levantan contenedores con letras de Corea, de Japón, de Alemania, de India, de China, de Brasil. Cada caja metálica guarda dentro desde microchips hasta maquinaria pesada, desde paneles solares hasta autopartes de última generación. El corredor no es solo un paso, es un filtro de valor. Lo que entra y sale deja impuestos, contratos, empleos y aprendizaje. Los técnicos mexicanos dominan ya el lenguaje de los sensores, de la trazabilidad, de los códigos que permiten que un vagón con mercancía delicada atraviese miles de kilómetros sin perder temperatura, sin perder calidad, sin perder tiempo. Los pueblos que antes miraban el tren como un ruido lejano, ahora ven en su paso una oportunidad palpable.
Naves industriales brotan donde antes hubo barrancas abandonadas. Talleres de mantenimiento, laboratorios de pruebas, patios de consolidación y centros de distribución convierten al istmo en un cerebro logístico. Las escuelas técnicas adaptan sus planes de estudio. La juventud aprende a leer la economía en la pantalla de un software de tráfico portuario y en el rugido medido de una locomotora eléctrica que consume energía limpia. El viejo sur, tantas veces olvidado, empieza a escribir su propio capítulo con tinta de acero, solvencia y dignidad. La revolución logística se engancha con otra revolución silenciosa, la energética. En el norte, el sol cae como un río de fuego sobre desiertos que ahora son granjas fotovoltaicas interminables. En el sur, los vientos persisten con una tenacidad casi mística, moviendo turbinas que envían electricidad a parques industriales y a barrios que, por fin, apagan generadores caros y ruidosos. México comprendió que la independencia no solo se mide en lingotes, también se mide en electrones. Por eso las fábricas del futuro, las que producen baterías, chips, motores eléctricos y vidrio de alta pureza, firman contratos de largo plazo que garantizan energía verde a precios estables. Los acuerdos energéticos no son meros papeles. Cambian la forma en que una empresa decide dónde levantar su línea de producción, dónde capacitar a su personal, dónde pagar impuestos y dónde innovar. Cuando una compañía de autos eléctricos encuentra energía limpia, mano de obra calificada, cercanía a los dos océanos y un entorno de reglas claras, la decisión deja de ser un salto de fe para convertirse en un cálculo simple. Por eso llegan inversiones de Oriente y de Occidente. Por eso el país deja de ser un apéndice de alguna potencia para convertirse en el puente que todos necesitan cruzar. El litio, ese metal blando que guarda en su estructura el latido de la movilidad del mañana, recibe un trato distinto al de los minerales del pasado. Ya no se regala en contratos asimétricos. Se negocia con cláusulas que protegen el interés público, que exigen transferencia tecnológica, que aseguran procesos de valor agregado en territorio nacional. Se acabó la era de enviar la riqueza cruda para que otros le den forma. Hoy se refina, se ensambla y se patenta donde nace. Un cátodo fabricado en el altiplano tiene más dignidad que 1000 toneladas de mineral sin procesar. Y esa dignidad se traduce en mejores sueldos, en cadenas productivas más amplias y en conocimiento que se queda. Las universidades asumen su papel con una mezcla de orgullo y responsabilidad. Facultades de ingeniería trabajan junto a centros de investigación y a empresas ancla para desarrollar nuevos materiales, optimizar procesos de fabricación aditiva, mejorar la eficiencia de las celdas fotovoltaicas y diseñar convertidores de potencia que reduzcan pérdidas. Los laboratorios de metrología certifican componentes para exportación con estándares de clase mundial. Los estudiantes que antes miraban hacia el norte sin esperanza, hoy miran hacia el laboratorio de al lado y ven allí su futuro. El talento deja de ser flujo migratorio y se vuelve capital fijo. En las ciudades fronterizas ocurre un fenómeno inesperado. Donde antes la economía giraba en torno al cruce de personas que buscaban un destino incierto, ahora florecen parques de empresas tecnológicas, centros de datos y compañías de software industrial que integran sensores, telemetría y análisis predictivo a la infraestructura logística. La frontera ya no es una herida abierta. Es un zócalo donde se anclan soluciones de ciencia aplicada que permiten saber en tiempo real la temperatura de un contenedor de vacunas, el consumo energético de una planta de semiconductores o el torque óptimo para reducir el desgaste de un tren que cruza el istmo. La agricultura se transforma al compás de la innovación. Sistemas de riego de precisión, pronósticos climáticos de alta resolución y sensores de humedad convertidos en guardianes invisibles permiten reducir desperdicios y elevar rendimientos sin devastar suelos ni agotar acuíferos. Donde antes un campo dependía de la intuición, ahora decide con datos. Eso significa alimentos más baratos, menos vulnerables a los sobresaltos externos, menos dependientes de cadenas que se rompen al primer conflicto internacional. La despensa del país vuelve a llenarse con producción local de alto valor y, lo que es más importante,
con orgullo rural recuperado. El mapa social vibra con nuevas frecuencias. Familias que se desgarraron por décadas se reencuentran en un país que por fin las invita a quedarse. Pequeñas ciudades que se vaciaron por falta de futuro recuperan su pulso. La diáspora regresa con habilidades aprendidas en talleres del norte, en cocinas de hoteles y en universidades comunitarias. Traen ideas, traen hábitos de excelencia, traen una ética del detalle que se mezcla con la calidez y la imaginación locales. De esa mezcla surge una cultura productiva que no imita, que crea. El peso mexicano, fortalecido por reservas reales y por un aparato productivo diversificado, empieza a hablar un idioma comprendido por los bancos centrales del mundo. Las mesas de tesorería en Europa y en Asia empiezan a considerar estrategias de cobertura y de inversión, donde la moneda mexicana participa no como sustituto de emergencia, sino como pieza de una canasta sólida. Algunos acuerdos energéticos y manufactureros se denominan en pesos. Cada contrato en moneda nacional es un ladrillo más en el muro de la autonomía. No es un gesto simbólico. Es un mecanismo de protección frente a choques externos, una forma de decir que la riqueza generada en casa no será drenada por decisiones ajenas. Washington, presionado por sus propios desequilibrios, aprende a negociar de otra manera. La palabra respeto regresa a las conversaciones bilaterales. Se sientan frente a frente agendas que por años se hablaron en tono de imposición. Ahora el tono es distinto porque los números respaldan, porque las infraestructuras existen, porque las compañías votan con sus inversiones y se instalan donde hay estabilidad, energía limpia y rutas logísticas eficientes. La política exterior ya no es un catálogo de demandas, es un espacio de acuerdos recíprocos. El bloque de las economías emergentes observa a México con interés genuino. Las reuniones técnicas discuten integración de pagos alternativos, corredores bioceánicos coordinados, inversiones cruzadas en petroquímica verde y en biotecnología agrícola. Las agencias de calificación que durante años miraron al sur con desconfianza tienen que aceptar que la disciplina fiscal, las reservas crecientes y la balanza comercial favorable no son propaganda, son cifras consistentes. Y cuando las cifras cuentan una historia creíble, las tasas bajan, el crédito se abarata, la inversión se acelera. En las salas de juntas de grandes corporaciones ocurre una conversación que hace pocos años habría parecido improbable. Directores financieros comparan escenarios donde producir en territorio mexicano significa ciclos de entrega más cortos, menor exposición a riesgos geopolíticos y acceso a talento bilingüe acostumbrado a resolver problemas complejos en tiempo real. Jefes de operaciones descubren que una planta en el Bajío conectada por tren al Atlántico y al Pacífico ofrece una elasticidad que ninguna cadena lejana puede brindar. La decisión deja de estar impulsada por la mano de obra más barata y se orienta a la mano de obra más capaz, al costo de energía más competitivo y a la logística más predecible. El ecosistema de pequeñas y medianas empresas se convierte en la columna vertebral de esta historia. Proveedores de tornillería de alta resistencia conviven con talleres de microelectrónica, empresas de empaques inteligentes y firmas de ciberseguridad industrial que protegen líneas de producción contra ataques maliciosos. Cada empresa local que logra certificarse como proveedor de clase mundial arrastra consigo a una red de socios, de transportistas, de aseguradoras y de servicios profesionales que elevan el piso de toda la economía. Los puertos modernizados respiran otro aire. Sistemas de inspección no intrusiva reducen tiempos y corrupción. Las aduanas digitalizadas eliminan el papeleo inútil y generan trazas que cualquiera puede auditar. Los marinos mercantes ven sus carreras revalorizadas. La ingeniería naval regresa a los currículos y los astilleros encuentran demanda para mantenimiento y modernización de flotas. Cada giro virtuoso derrama sobre decenas de oficios y profesiones que habían quedado a la sombra. El discurso cultural acompaña el cambio con una narrativa sobria y orgullosa. Ya no se presume la resignación, se celebra la excelencia. La música de las fábricas de robot, soldando chasis, se mezcla con el olor del pan recién horneado en corredores gastronómicos que florecen alrededor de parques industriales. La ciudad productiva no renuncia a su alma.
La ciudad productiva entiende que la belleza atrae talento y que el talento exige belleza. Por eso se plantan árboles, se abren ciclovías, se rehabilitan ríos, se inauguran bibliotecas y se levantan centros culturales al lado de los centros de investigación. En los hogares, la conversación también cambia. Los padres ya no empujan a sus hijos a cruzar una frontera como único camino. Ahora los invitan a aprender inglés, a dominar programación, a estudiar comercio internacional, a comprender contratos, a leer el mundo con criterio. La ambición deja de estar asociada a escapar y se asocia a construir. Construir empresas, construir patentes, construir barrios donde la seguridad no es una promesa electoral, es una consecuencia de la prosperidad compartida. La soberanía, ese concepto tantas veces maltratado, adquiere una dimensión concreta. Soberanía es poder decidir la matriz energética sin imposiciones. Soberanía es financiar infraestructura con ahorro interno reforzado por capital paciente del exterior que respeta reglas claras. Soberanía es que el precio del pan y de la gasolina no dependan de caprichos de potencias lejanas. Soberanía es que cuando el mundo tose, el país no caiga de rodillas. El sistema financiero nacional acompaña esta evolución con instrumentos más sofisticados pero mejor vigilados. Bonos vinculados a metas de sostenibilidad permiten financiar parques eólicos y solares con tasas ventajosas. Vehículos de inversión público-privada construyen puertos secos y clústeres logísticos sin hipotecar el futuro. Las reglas prudenciales evitan el sobreendeudamiento que tantas naciones han padecido. La tentación de la deuda fácil cede terreno ante la paciencia del capital bien aplicado. En el plano internacional, México aprende a decir que no cuando el trato no le conviene. Aprende a decir que sí cuando la cooperación trae tecnología, capacitación y mercados. Ese equilibrio tan difícil de lograr surge cuando el que negocia tiene con qué negociar. Oro real, energía real, rutas reales, talento real. Un mapa completo que permite rechazar propuestas maquilladas y aceptar alianzas genuinas. La narrativa mediática global, acostumbrada a ver al sur con mirada de conmiseración, empieza a cambiar el tono. Columnistas que jamás habían pisado un parque industrial mexicano descubren que el ruido que escuchan no es precariedad, es precisión. Expertos en geopolítica, que solían reducir América Latina a un pie de página, entienden por fin que la estabilidad del continente depende de que México sostenga su paso. Y cuando los gestores de fondos leen esas columnas, cuando los ministros de comercio las subrayan, los flujos de capital refuerzan el camino ya trazado. Con el tiempo, los efectos de segundo orden aparecen con claridad. El costo de vida se estabiliza donde antes subía sin control. El crédito hipotecario baja cuando la moneda deja de temblar. Los jóvenes pueden planear familias sin temor a perder el empleo con el primer sobresalto externo. La delincuencia pierde reclutas cuando la economía ofrece carreras reales, no promesas huecas. El tejido social se recompone puntada a puntada, salario a salario, aula a aula. El nuevo orgullo no es arrogancia, es una serenidad práctica. Es saber que el país tiene herramientas para enfrentar los inviernos del mundo. Es comprender que la prosperidad no cae del cielo. Se tala, se pula, se protege, se comparte. Es asumir que el éxito del vecino no es una amenaza, es un multiplicador. Por eso los clústeres industriales se coordinan en vez de sabotearse. Por eso los gobiernos locales compiten por atraer talento con mejores escuelas, con calles seguras y con ventanillas que funcionan. En el trasfondo de esta transformación suena un latido común. Ahí donde el país deja de ser narrado por otros y escribe con su propia voz. Ahí donde la riqueza deja de ser un espejismo y se vuelve paisaje. Ahí donde la palabra mañana deja de sonar a incertidumbre y empieza a sonar a planificación. Ahí, en ese punto exacto, es donde México confirma que no estaba condenado a obedecer. Estaba destinado a liderar. ¿Sientes que el tiempo pasa y aún no sabes cómo dar ese gran paso hacia una vida mejor? ¿Te frustra ver cómo otros invierten, generan ingresos y avanzan, mientras tú sigues esperando el momento perfecto? Ese momento es ahora.
He escrito este libro pensando en personas como tú, que tienen el deseo, pero necesitan una guía real, práctica y directa para comenzar. Este no es un libro más, es una herramienta poderosa que te abrirá los ojos a nuevas oportunidades de inversión, te mostrará dónde poner tu dinero, cómo hacerlo crecer y sobre todo, cómo tomar decisiones financieras que te liberen, no que te atrapen. Cada página está diseñada para inspirarte a actuar, para que dejes de sobrevivir y empieces a construir el futuro que mereces. No importa si hoy no sabes nada de inversiones, lo que importa es que estás listo para aprender y cambiar tu historia. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Haz clic ahora, adquiere tu libro, Tu camino hacia la riqueza, y conviértete en el protagonista de tu propio éxito. Este libro puede ser el comienzo de una vida completamente nueva. Pocas veces en la historia de la humanidad se presenta una oportunidad tan clara, tan brutalmente evidente, y sin embargo tan invisibilizada por el ruido del miedo y la confusión colectiva. Estamos en el año 2025 y el mundo como lo conocíamos está temblando. Las grietas del sistema financiero, político y económico no solo se están haciendo visibles, se están abriendo como heridas profundas frente a nuestros ojos. Y mientras millones de personas se refugian en la incertidumbre, aferrándose a rutinas que ya no funcionan, una minoría silenciosa se está preparando para algo distinto, para hacer historia, para enriquecerse de una manera que solo es posible cuando todo parece derrumbarse. Si estás decidido a no dejar que nada ni nadie te frene, esta es tu afirmación. Comenta abajo en los comentarios y así lo decretarás y se hará realidad. Nada me detendrá. Las crisis no son sinónimo de destrucción. Esa es la mentira más grande que nos han vendido. Las crisis en realidad son instrumentos de transferencia. No desaparecen fortunas, simplemente cambian de manos. Se van de aquellos que no están preparados hacia quienes sí lo están. Se escapan de quienes viven con miedo y se entregan a quienes actúan con visión. Y no lo digo como un discurso vacío de motivación barata. Lo digo porque los datos lo confirman. Lo digo porque los grandes inversores, los verdaderos genios del dinero, llevan décadas repitiéndolo. Cuando tienes claro quién eres, no necesitas validación, solo acción. Comenta abajo en los comentarios y así lo decretarás y se hará realidad. Nací para ganar. Warren Buffett, considerado por muchos el mejor inversionista de todos los tiempos, no solo ha sobrevivido a múltiples crisis, se ha hecho más rico en ellas. Mientras otros perdían sus empleos, sus casas, sus negocios, él multiplicaba sus ganancias. ¿Pero cómo lo logró? ¿Qué vio él que los demás no supieron interpretar? La respuesta es más simple de lo que imaginas, pero requiere coraje para ejecutarla. Buffett entendió que cuando el mundo entra en pánico, los precios caen. Y cuando los precios caen, los activos de calidad se venden a descuento. No hay magia, no hay suerte. Solo hay estrategia, paciencia y acción. Durante la crisis del año 2008, mientras el mundo financiero colapsaba, Buffett invirtió más de $13,000 millones en bancos, empresas industriales y conglomerados energéticos. No esperó a que todo estuviera perfecto. No exigió garantías absolutas. Simplemente identificó el momento de máxima desesperación y lo utilizó como trampolín para generar más de $10,000 millones en beneficios en solo 5 años. Y lo mejor de todo es que esta estrategia no es exclusiva de multimillonarios. No necesitas tener millones para actuar como ellos. Solo necesitas pensar como ellos. Tener el valor de ir en contra de la corriente, de comprar cuando todos venden, de prepararte mientras otros se distraen. Hoy, en medio de esta nueva tormenta global, las oportunidades están más vivas que nunca. La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha cambiado las reglas del juego. La inflación golpea con fuerza a las economías más sólidas. Las tasas de interés están por las nubes, dificultando el acceso al crédito y debilitando el consumo. Y en México, los efectos no se hacen esperar. Nuestra dependencia del comercio con Estados Unidos convierte cada estornudo del norte en una neumonía en el sur. Las exportaciones caen. La confianza empresarial se desploma. Los indicadores macroeconómicos gritan emergencia. Pero al mismo tiempo, silenciosamente, se están abriendo las puertas de una nueva era industrial. Empresas como Tesla, Foxconn y otras gigantes tecnológicas están trasladando sus plantas de manufactura a México. El fenómeno del nearshoring, es decir, acercar las fábricas al consumidor final, nos está posicionando como una potencia industrial estratégica.
Y eso significa solo una cosa: la riqueza va a fluir hacia donde esté el crecimiento. Y el crecimiento, hoy, está en el norte de México. Estados como Nuevo León, Chihuahua y Baja California están recibiendo inversiones históricas. El suelo de estas regiones se está volviendo más valioso cada día. La demanda de servicios, transporte, vivienda y tecnología está en auge, pero la mayoría de las personas sigue sin verlo. Siguen paralizadas por el miedo, esperando que pase la tormenta para salir de nuevo, sin entender que la tormenta no es un obstáculo, es la señal de partida. Y mientras tanto, los verdaderos inversionistas están ejecutando la estrategia ARCA, una estrategia sencilla pero poderosa, que consiste en diversificar inteligentemente en 4 pilares: acciones, bienes raíces, caja y activos internacionales. Cada componente cumple una función. Las acciones te permiten capturar el crecimiento de empresas sólidas. Los bienes raíces te ofrecen ingresos pasivos estables. La caja te da liquidez para atacar cuando surjan oportunidades. Y los activos internacionales te protegen frente a cualquier crisis local. Es una estrategia diseñada no solo para resistir, sino para prosperar en medio del caos. Tomemos como ejemplo las acciones mexicanas. Empresas como Cemex, Grupo México y Banorte están operando con múltiplos históricamente bajos. Son gigantes que están temporalmente devaluados por el miedo generalizado. Pero su estructura, su flujo de caja y sus ventajas competitivas siguen intactas. De hecho, están mejor posicionadas que nunca para beneficiarse de la relocalización industrial y de la reconstrucción económica que inevitablemente sigue a toda crisis. Invertir en ellas ahora es como comprar un Ferrari al precio de un sedán usado. Es una locura no hacerlo. En el sector inmobiliario, los fibras están ofreciendo rendimientos por dividendos superiores al 12% anual. Y lo más impresionante es que estos rendimientos están exentos de impuestos para personas físicas mexicanas. Es ingreso pasivo limpio. Fibra Prologis, por ejemplo, tiene contratos de arrendamiento a largo plazo con gigantes como Amazon y Walmart. ¿Crees que esas empresas van a quebrar? No. Esos contratos seguirán pagando durante años, y tú puedes ser parte de esa cadena de ingresos. Terrafina, enfocada en el norte del país, está rentando espacios industriales a las empresas que llegan desde Asia. Literalmente estás cobrando renta de la nueva era industrial. En cuanto a la caja, no hay que subestimarla. Warren Buffett tiene más de $157,000 millones esperando el momento perfecto. Tú no necesitas tanto. Basta con construir un fondo de emergencia equivalente a 6 o 12 meses de tus gastos. Coloca ese dinero en CETES, en UDIs o en bonos del Tesoro americano si tienes acceso. Eso no solo te protege, también te da poder. Poder de atacar cuando otros están huyendo. Y finalmente están los activos internacionales. Oro, plata, fondos indexados, criptomonedas. No se trata de poner todo ahí, pero sí de tener una parte de tu portafolio trabajando en otras economías. Bitcoin, por ejemplo, ha sido el activo con mayor rendimiento de la última década. No por moda, sino por su naturaleza escasa y descentralizada. Mientras los gobiernos imprimen dinero sin control, Bitcoin se vuelve más valioso. No es para apostar todo, pero sí para proteger entre 5 y 10% de tu capital. Pero lo más importante no es la teoría, es la acción. Es ejecutar con disciplina la estrategia del depredador paciente, acumular liquidez con rigor espartano, esperar el pánico sin dejarse llevar por la histeria colectiva, y atacar con decisión cuando todo esté en descuento. Comprar en etapas usando la estrategia de tramos mensuales para aprovechar los precios bajos de forma progresiva. No se trata de predecir el fondo, se trata de estar presente cuando llegue. Porque esta crisis, igual que todas las anteriores, pasará. Y cuando lo haga, quedará un nuevo orden económico. Y la gran pregunta será, ¿de qué lado estuviste tú? ¿Del lado de los que se lamentan o del lado de los que se enriquecen? Porque la libertad financiera no se consigue con suerte ni con magia. Se consigue con estrategia, paciencia, conocimiento y coraje. Y este es el momento de demostrarlo. Porque si algo ha demostrado la historia, es que los que se preparan mientras otros duermen, los que observan mientras otros gritan, los que actúan mientras otros tiemblan, son los que terminan dominando el juego. En cada recesión, en cada desplome, en cada catástrofe económica, se repite el mismo patrón. Una minoría visionaria se convierte en leyenda, mientras la mayoría se convierte en estadística. Y la única diferencia entre ambos no es la educación académica, no es el capital inicial, no es el apellido ni el contacto. Es simplemente la capacidad de pensar por uno mismo y actuar sin permiso
cuando el mundo entero busca validación externa. Mira atrás en el tiempo. La crisis del petróleo en la década de 1970 hizo tambalear la economía mundial. Y sin embargo, quienes compraron oro cuando nadie quería escuchaban risas de burla, vieron cómo su patrimonio se multiplicaba por más de 20 veces en una década. Y eso fue sin tecnología, sin internet, sin acceso a datos en tiempo real. Hoy lo tienes todo a un clic de distancia. La información ya no es el problema. Ahora el verdadero desafío es tener el coraje de usarla. Y si crees que la historia no se repite, solo observa lo que ocurrió durante la pandemia del año 2020. Mientras millones perdían sus empleos, mientras las calles estaban vacías, mientras los titulares hablaban del fin del mundo, los mercados se recuperaban con una fuerza explosiva. Tesla se multiplicó por más de 20 veces. Zoom, que pocos conocían, multiplicó su valor por 7. Amazon se disparó. Microsoft se consolidó como un titán. Y la Bolsa Mexicana de Valores vivió uno de los repuntes más sorprendentes de su historia reciente. Lo que muchos vieron como el fin, otros lo vieron como el inicio. Y esos otros hoy caminan con tranquilidad, mientras muchos siguen atrapados en la ansiedad financiera. Y tú que estás leyendo esto, estás exactamente en ese cruce de caminos. Puedes seguir esperando a que pase la tormenta, o puedes entender que la tormenta es tu mejor aliada si sabes navegarla. Porque los millonarios no nacen en tiempos de bonanza, nacen en tiempos de caos. No se forman cuando todo sube, se forjan cuando todo cae, y ellos están listos para recoger lo que otros sueltan por miedo. Eso es lo que separa al espectador del jugador. Eso es lo que transforma un salario en un patrimonio. Eso es lo que construye un legado. Y no necesitas empezar con millones. Esa es otra mentira que te han contado. Lo que necesitas es enfoque, estrategia y acción constante. Si hoy solo tienes 500 pesos, empieza con eso. Pero empieza. Porque lo que importa no es cuánto tienes al principio, sino cuántas veces multiplicas ese capital con decisiones inteligentes. Compra acciones con potencial. Invierte en fibras con dividendos reales. Ahorra en instrumentos que te protejan de la inflación. Diversifica en activos globales. Crea un fondo de emergencia que te dé poder y tranquilidad. Y sobre todo, mantente aprendiendo. Porque el conocimiento es la única inversión que nunca se devalúa. Y sí, también puedes equivocarte. Habrá errores, momentos de duda, retrocesos temporales. Pero ese es el precio de entrada a la libertad financiera. Nadie construyó un imperio sin tropiezos. Lo importante no es evitar caídas, sino tener la fuerza y la inteligencia para levantarte más fuerte cada vez. La estrategia del depredador paciente no consiste en acertar siempre. Consiste en tener un plan, ejecutarlo con frialdad y nunca permitir que el miedo decida por ti. Y cuando llegue el momento, porque llegará, ese día en que las noticias digan que la recesión es oficial, ese día en que tus vecinos te digan que todo está perdido, ese día en que las redes se llenen de pesimismo y las bolsas estén en rojo sangre, ese será tu momento. Ese será tu campo de batalla. Ese será tu escenario. Y tú no vas a huir, vas a atacar. Vas a comprar cuando otros lloran. Vas a construir mientras otros destruyen. Vas a avanzar cuando otros retroceden. Y años después, cuando todo se haya calmado, cuando los titulares hablen de recuperación, cuando los precios vuelvan a subir, tú estarás sentado en la cima de tu montaña, no como alguien que tuvo suerte, sino como alguien que supo prepararse. Y cuando mires atrás, recordarás este momento, este día, esta decisión. Porque todos los imperios comienzan con un paso, y este es el tuyo. Deja de buscar excusas. Deja de esperar la validación de quienes no han construido nada. Deja de consumir contenido sin aplicarlo. Toma ese primer peso, ese primer dólar, esa primera decisión, y conviértela en el cimiento de algo más grande que tú. De algo que puedas legar, de algo que tenga sentido. La libertad financiera no es solo un sueño bonito. Es una posibilidad concreta si estás dispuesto a pagar el precio. Y el precio no es dinero, es enfoque, es disciplina, es estrategia, es no rendirse cuando todo parece ir en contra, es estudiar mientras otros duermen, es tomar riesgos calculados mientras otros se quejan, es construir sin garantías, mientras otros esperan que todo esté perfecto. Porque la perfección no llega, y si esperas demasiado, lo único que vas a encontrar es arrepentimiento. Pero si actúas ahora, si decides hoy que no vas a ser espectador de esta crisis, sino protagonista, entonces nada ni nadie podrá detenerte.
Porque cuando el dinero comienza a trabajar por ti, cuando tus inversiones generan ingresos mientras duermes, cuando tus decisiones pasadas te protegen en el presente, ahí es cuando entiendes el verdadero poder de la acción estratégica. Y ese poder ya está en tus manos. Y cuando ese poder finalmente se despierta dentro de ti, algo cambia para siempre. Dejas de vivir con miedo. Dejas de mirar las noticias con desesperación. Dejas de sentir que tu destino está en manos de políticos, banqueros o economistas. Porque entiendes, en lo más profundo de tu ser, que el único que puede cambiar tu vida eres tú. Tú con tus decisiones, tú con tu visión, tú con tu coraje. Las crisis entonces dejan de asustarte y se convierten en oportunidades de transformación, no solo financiera sino personal, porque en el proceso de construir riqueza verdadera, también construyes una nueva versión de ti mismo, más fuerte, más sabio, más libre. Te das cuenta de que todo lo que necesitabas siempre estuvo ahí, la información, las herramientas, el tiempo. Solo hacía falta despertar, porque eso es lo que esta crisis está haciendo con muchos. Los está despertando. Está rompiendo la ilusión de seguridad que nos mantenía dormidos. Está sacando a la luz todas nuestras debilidades, pero también nos está mostrando de qué estamos hechos realmente. Y tú, que estás leyendo esto, que estás absorbiendo cada palabra, que sientes cómo se enciende una chispa dentro de ti, eres parte de esa minoría que ha decidido no dormir más. Los que triunfan no son los que lo intentan una vez, sino los que no se rinden jamás. Comenta abajo en los comentarios, y así lo decretarás y se hará realidad. Yo no me rindo. Porque no importa cuánto hayas perdido hasta ahora, no importa si fracasaste antes, no importa si empezaste tarde. La riqueza no es una línea recta. Es un juego de inteligencia, de adaptabilidad, de paciencia. Y si hoy decides empezar, aunque sea desde cero, ya estás por delante del 90% de la gente. Porque la mayoría nunca empieza. La mayoría espera. Y en esa espera se les va la vida. Esperan el momento perfecto, el consejo perfecto, el curso perfecto, el mentor perfecto. Pero no hay perfección. Hay acción. Y la acción es lo único que cambia realidades. La historia está llena de personas comunes que hicieron cosas extraordinarias durante las peores épocas. Personas que, en medio de guerras, pandemias, recesiones y crisis, decidieron no rendirse. Y lo lograron, no porque tuvieran superpoderes, sino porque se atrevieron. Porque entendieron que el caos es el lugar donde nacen los verdaderos líderes, donde surgen las grandes fortunas, donde se escriben las leyendas. Y ahora, en este preciso momento de la historia, tú estás frente a esa misma oportunidad. Imagina por un instante tu vida dentro de 5 años. Imagina que tomaste decisiones inteligentes durante esta crisis, que invertiste con disciplina, que aprendiste sin descanso, que tu dinero comenzó a multiplicarse lentamente, mes tras mes, año tras año. Imagina que ya no dependes de un solo ingreso, que tu dinero trabaja mientras tú duermes, que tu familia está protegida, que puedes elegir cómo vivir, dónde vivir, con quién trabajar, a qué dedicar tu tiempo. Imagina que tienes opciones, que tienes libertad. Eso no es un sueño, es una consecuencia de actuar ahora, de no esperar más, de no seguir el camino del miedo. Porque mientras muchos seguirán culpando al gobierno, a la economía, al dólar, a los bancos, tú habrás entendido que todo empieza contigo, que si tú cambias, todo cambia. Y esa comprensión es el inicio de tu libertad. Así que deja de sobrepensarlo. Abre una cuenta de inversión. Empieza con lo que tengas. Lee todos los días. Aprende sobre análisis fundamental, sobre sectores, sobre ciclos económicos. Rodéate de personas que hablen de activos, de negocios, de oportunidades. Apaga las voces negativas que solo te hunden en dudas. No necesitas tenerlo todo claro. Solo necesitas tener la voluntad de moverte. Porque incluso una decisión imperfecta, si se ejecuta con constancia, puede darte resultados perfectos. Y recuerda esto: las crisis no duran para siempre, pero las decisiones que tomes durante ellas sí pueden durar toda la vida. Una sola inversión bien hecha puede darte rentas durante décadas. Un solo movimiento estratégico puede multiplicar tu capital y cambiar la vida de tu familia para siempre. Pero si no haces nada, si solo observas, si solo consumes información sin aplicarla, entonces seguirás atrapado en el mismo lugar, en la misma rutina, en el mismo bucle. Por eso, cada peso que hoy decidas ahorrar, cada minuto que dediques a educarte financieramente,
Cada paso que des, aunque sea pequeño, es una semilla. Y esas semillas, si las cuidas con paciencia y las alimentas con conocimiento, se convertirán en árboles de abundancia que te darán sombra, alimento y protección por muchos años. Porque la verdadera riqueza no se trata solo de dinero. Se trata de control, de poder elegir, de tener paz mental, de saber que pase lo que pase allá afuera, tú estás preparado. Que tus decisiones no están dictadas por el miedo, sino por la estrategia. Que tu vida no depende del caos del mundo, porque tú ya creaste tu propio orden interno. Así que levántate con determinación. Mira esta crisis con nuevos ojos. No como un enemigo, sino como un maestro. Un mentor duro, sí, pero generoso con quienes están dispuestos a aprender. Porque esta crisis del año 2025 no será recordada solo por su dureza. Será recordada como el año en que miles de personas rompieron el molde, se salieron del sistema y empezaron a construir algo diferente. Algo suyo, algo real, algo indestructible, y tú puedes ser uno de ellos. Así como una semilla no florece en el mismo día que se planta, tu riqueza tampoco llegará de inmediato. Pero lo que sí nace en este instante, si decides actuar, es una nueva mentalidad, un nuevo tú, uno que ha dejado de pedir permiso, uno que ha soltado la fantasía de la salvación externa, uno que ya no se traga la narrativa del miedo, porque aprendió a leer entre líneas, porque comprendió que el sistema no está diseñado para que triunfes, sino para que consumas, para que obedezcas, para que sigas girando en la rueda como un hámster que nunca llega a ningún lado. Pero tú ya lo viste, y una vez que ves, no puedes dejar de ver. Ese despertar es irreversible. Es incómodo, sí, porque ahora sabes que si no inviertes es porque no te atreves, que si no aprendes es porque no quieres, que si no tomas el control es porque sigues esperando que alguien más lo haga por ti. Y eso duele, porque nos obliga a asumir responsabilidad. Nos obliga a dejar de culpar al pasado, a nuestros padres, al país, al jefe, a la suerte. Pero esa responsabilidad también es tu mayor libertad, porque significa que, si tú lo creaste todo con tus decisiones, también puedes crearlo de nuevo con decisiones nuevas y mejores. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas están realmente libres? ¿Cuántas pueden decir con certeza que, si hoy pierden su empleo, pueden seguir adelante sin miedo? ¿Cuántas pueden decidir dejar de trabajar durante un año para viajar, crear, descansar o reinventarse sin que su mundo se desmorone? Pocas, muy pocas, porque la mayoría está atrapada en una cárcel invisible, una cárcel hecha de deudas, de malos hábitos, de ignorancia financiera, de conformismo, de miedo al cambio. Y esa cárcel no se rompe con esperanza, se rompe con educación, con acción, con planificación implacable. Esa es tu tarea, construir libertad, y la construyes paso a paso, día tras día, con cada decisión que tomas con conciencia. No necesitas hacerlo todo de golpe. Empieza por entender cómo funciona el dinero. Aprende qué es un activo y qué es un pasivo. Lee sobre inflación, sobre tasas de interés, sobre ciclos de mercado. Escucha a los grandes, pero no los idealices. Aprende de ellos, pero adapta sus estrategias a tu realidad. No se trata de copiar, sino de comprender. Y una vez que comprendes, actúa. Empieza a invertir. No importa si son 200 pesos, 500 o 1000. Lo que importa es que pongas tu dinero a trabajar. Que lo hagas crecer, aunque sea lentamente. Porque el crecimiento financiero no es una carrera de velocidad, es una maratón. Y en esa maratón, los que ganan no son los más rápidos, sino los más constantes. Los que avanzan todos los días. Los que no se rinden cuando el mercado cae. Los que ven una caída como una oportunidad de compra y no como una señal de derrota. Hazte una promesa ahora mismo. Prométete que no vas a terminar este año igual que como lo empezaste. Que no vas a seguir siendo esclavo del sueldo. Que no vas a depender del miedo para tomar decisiones. Que cada peso que pase por tus manos será tratado con respeto, con inteligencia, con propósito. Porque cada peso tiene poder. Y ese poder puede liberarte o puede encadenarte. Tú decides. Tu fuerza no está en lo que tienes, sino en lo que decides ser. Comenta abajo en los comentarios, y así lo decretarás y se hará realidad. Soy imparable. Y si en este momento estás pensando que es demasiado tarde, que no tienes edad, que no tienes conocimientos, que ya perdiste muchas oportunidades, detente. Esa es la voz de tu yo viejo, de tu mente condicionada, de tu entorno conformista. Esa voz no te representa.
Esa voz no te pertenece. La verdad es esta. Nunca es tarde para tomar una decisión que lo cambie todo. Nunca es tarde para aprender. Nunca es tarde para volver a empezar. Lo único que necesitas es un sí. Un sí tuyo. Un sí firme. Un sí que no se doblega. Y cuando lo hagas, cuando des ese sí, el universo empieza a abrir caminos. No mágicamente, no por arte de fe ciega, sino porque tu atención cambia. Porque tu mente comienza a ver lo que antes ignoraba. Porque donde antes veías peligro, ahora ves oportunidad. Donde antes había caos, ahora hay estrategia. Donde antes había duda, ahora hay dirección. Y esa dirección te llevará a lugares que hoy ni siquiera imaginas. A un nivel de vida más libre, más pleno, más tuyo. Porque ya no vas a estar persiguiendo dinero, vas a estar construyendo riqueza. Ya no vas a estar reaccionando a la economía, vas a estar anticipándote. Ya no vas a estar esperando que cambien las reglas, vas a estar creando tus propias reglas. Eso es lo que hacen los verdaderamente ricos. No los que solo tienen dinero en la cuenta, sino los que tienen control sobre su tiempo, sobre sus decisiones, sobre su energía. Y ese control se conquista. No se hereda, no se compra. Se construye día a día, inversión tras inversión, hábito tras hábito. Así que hoy, aquí, te desafío. Te desafío a que te conviertas en uno de esos pocos que aprovecharon esta crisis para cambiar su vida. Te desafío a que mires a la tormenta con los ojos de un estratega, no con los ojos de una víctima. Te desafío a que uses cada caída del mercado como una escalera, a que uses cada noticia de pánico como una señal para actuar, a que conviertas cada peso que pase por tus manos en un ladrillo de tu libertad. Porque cuando el próximo ciclo llegue, cuando el mercado vuelva a subir, cuando la economía se recupere, tú no vas a estar empezando. Tú ya estarás posicionado. Ya tendrás activos que generen flujo de dinero. Ya tendrás la mentalidad que te hace imparable. Ya serás parte de ese grupo selecto que no solo sobrevivió a la crisis del 2025, sino que la usó como trampolín para despegar. Y eso, hermano, hermana, eso no tiene precio. Porque no se trata solo de cuánto ganes, sino de quién te conviertes en el proceso. Se trata de mirar tu reflejo en 5 años y decirte, lo logré. Lo hice. Fui valiente cuando era más fácil tener miedo. Fui disciplinado cuando era más fácil rendirme. Fui libre cuando otros seguían encadenados. Y entonces sabrás que todo valió la pena. Porque cuando llegue ese día, cuando te sientes a solas, en silencio, viendo el camino recorrido, no recordarás los números exactos, ni las gráficas, ni los porcentajes. Recordarás cómo te sentías. Recordarás aquel momento exacto en que decidiste dejar de vivir con miedo. Recordarás la primera inversión, aunque haya sido pequeña. Recordarás la emoción de ver crecer tu dinero, lentamente al principio, pero con fuerza después. Recordarás cómo, en medio del caos, tú elegiste construir. Recordarás que mientras todos hablaban de crisis, tú elegiste ver oportunidad. Y eso, esa decisión, ese instante, será uno de los más poderosos de tu vida. Y es que al final, todo se reduce a eso. A la forma en que enfrentas el presente. A lo que decides hacer cuando todo parece derrumbarse. Porque en esos momentos, los cobardes se esconden, los débiles se rinden, pero los visionarios se levantan. No porque tengan certezas absolutas, no porque estén libres de miedo, sino porque tienen un propósito que es más grande que el miedo. Tienen una visión que los empuja. Tienen una convicción que arde tan fuerte que ningún titular, ningún ciclo económico, ningún comentario pesimista puede apagarla. Y esa convicción es la que transforma vidas. Porque lo que te estoy diciendo aquí no es solo una estrategia financiera, es una filosofía de vida, es una manera de ver el mundo, es un compromiso contigo mismo, con tu futuro, con tu dignidad, con tu derecho a prosperar, a vivir sin cadenas, a levantarte cada mañana sin la presión de un reloj, sin la angustia de llegar a fin de mes, sin tener que negociar tu tiempo por monedas. Piensa por un momento en eso. Piensa en lo que significaría tener opciones reales, poder decidir si trabajas o no, poder tomarte un mes de descanso sin temor a quedarte sin ingresos, poder decir que no a un jefe, a una empresa, a una situación que no te hace feliz, poder enviar a tus hijos a la mejor escuela, no por ostentación, sino porque puedes, poder cuidar de tus padres cuando lo necesiten, sin que el dinero sea un obstáculo. Basta de sobrevivir, basta de quejarse, basta de depender. Es momento de tomar el control. Y en este año 2025, en medio de una crisis que muchos consideran una tragedia, tú puedes encontrar tu renacimiento. Puedes reescribir tu historia.
Puedes convertirte en el autor de tu destino. Puedes construir una nueva realidad para ti, para tu familia, para las generaciones que vienen detrás. Porque lo que hagas hoy no solo impacta tu presente, sino que se extiende como una onda expansiva hacia el futuro. Cada inversión inteligente, cada peso bien colocado, cada decisión estratégica que tomes hoy es un acto de amor hacia tu yo del mañana, hacia tus hijos, hacia tu apellido, hacia todo lo que representa tu existencia. Porque tú no viniste a este mundo solo a pagar cuentas, a sobrevivir mes a mes, a cumplir órdenes, a ver pasar la vida desde la ventana. Tú viniste a vivir plenamente, a construir, a dejar huella, a expandirte, a demostrar que sí se puede. Y si llegaste hasta aquí, si sigues leyendo estas palabras, si algo dentro de ti se ha removido, entonces es porque estás listo, porque tu alma ya está cansada de excusas, porque tu corazón ya está hambriento de acción, porque tu espíritu ya no quiere seguir siendo esclavo, quiere volar, quiere prosperar, quiere ser libre. ¿Sientes que el tiempo pasa y aún no sabes cómo dar ese gran paso hacia una vida mejor? ¿Te frustra ver cómo otros invierten, generan ingresos y avanzan, mientras tú sigues esperando el momento perfecto? Ese momento es ahora. He escrito este libro pensando en personas como tú, que tienen el deseo, pero necesitan una guía real, práctica y directa para comenzar. Este no es un libro más, es una herramienta poderosa que te abrirá los ojos a nuevas oportunidades de inversión, te mostrará dónde poner tu dinero, cómo hacerlo crecer y sobre todo, cómo tomar decisiones financieras que te liberen, no que te atrapen. Cada página está diseñada para inspirarte a actuar, para que dejes de sobrevivir y empieces a construir el futuro que mereces. No importa si hoy no sabes nada de inversiones, lo que importa es que estás listo para aprender y cambiar tu historia. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Haz clic ahora, adquiere tu libro, Tu camino hacia la riqueza, y conviértete en el protagonista de tu propio éxito. Este libro puede ser el comienzo de una vida completamente nueva.